Yo sé que a lo largo de tu vida has experimentado sucesos o has visto cosas que te han hecho pensar y preguntarte cosas que tal vez por ti solo no te las preguntarías. Tal vez en algún momento te preguntaste, ¿qué hay en el fondo del mar? O tal vez, ¿qué hay en el espacio exterior? Son preguntas extremadamente comunes, pero ¿en algún momento de tu vida te has preguntado, ¿cómo almacenamos tanta información ilimitada en el cerebro? Solemos hacernos preguntas muy externas a nosotros porque ya que estamos acostumbrados a nosotros, pues nos parece realmente aburrido. Pero realmente no lo es. Conocer nuestro cuerpo y en especial nuestro cerebro nos da un mejor control de nuestros pensamientos y acciones. Entonces, ¿cuáles son mis objetivos con este video? Sencillo. Mis objetivos con este video son explicar cómo funciona el cerebro, sus conexiones neuronales, procesamiento y almacenamiento de información de forma sencilla y dinámica. Entender cómo nuestro cerebro se desarrolla y cambia a medida que crecemos y maduramos. Esto nos incluye el cómo se organizan nuestras funciones cerebrales y cómo afectan nuestras emociones. Y por último, responder la pregunta de cómo almacenamos tanta información ilimitada en el cerebro con toda la información recopilada. Dicho esto, comencemos. Preview. Antes de contestarnos la pregunta inicial, debemos tener conocimiento previo para lograr entender cómo funciona. Entonces, ¿cómo funciona el cerebro? Muy bien, para poder ir comprendiendo, vamos a poner el cerebro como un gran director de orquesta, en este caso siendo la orquesta nuestro cuerpo. Siendo el órgano más importante y el que controla el sistema nervioso central, este órgano está formado por neuronas y sinapsis que se conectan para procesar información y almacenarla en la memoria. Pero vamos primero, las neuronas y las sinapsis. El cerebro contiene aproximadamente 87.000 millones de neuronas que se conectan entre sí mediante sinapsis. Estas conexiones permiten la transmisión de información entre las neuronas mediante impulsos eléctricos y químicos. Pero, ¿qué son las neuronas? Las neuronas son células del sistema nervioso que posee la capacidad de recibir y de codificar información de señales eléctricas y químicas. ¿Y ahora qué funciones tiene el cerebro? El cerebro se encarga de funciones vitales como regular la temperatura corporal, la circulación sanguínea, la respiración y la digestión. También recibe, procesa e interpreta toda la información que recibe de los sentidos, como es el olfato, el tacto y la vista. Además de que controla los movimientos que hacemos y es responsable de nuestras emociones y conductas. Hablemos del procesamiento de información. El cerebro pasa por varias etapas. Primero, recibe la información. El cerebro recibe la información a través de los sentidos, que es transmitida rápidamente a los nervios del cuerpo. Estos llevan la información a la médula espinal, que a su vez se conecta con el encéfalo y por lo tanto el cerebro. En la etapa 2 tenemos el procesamiento e interpretación. Una vez recibida la información, el cerebro se encarga de interpretarla y tomar una decisión. Por ejemplo, si entablamos una conversación con una persona, lo que recibe el oído es transmitido al cerebro para dar una respuesta verbal. En la etapa 3 tenemos la consolidación de la información. La información procesada se almacena en la memoria a través de la repetición y asociación. La repetición consciente de la información ayuda a consolidarla en la memoria a largo plazo y la asociación de la información con otros datos facilita su recuperación. Y es así como nuestro cerebro funciona en conjunto a todo nuestro cuerpo. Pasaré a hablar de cómo el cerebro se desarrolla y cambia a medida que crecemos. El equipo de investigadores de Organization of American States nos comenta que el desarrollo del cerebro está muy influenciado por la experiencia en el útero y en los años tempranos del desarrollo. Esto se demostró en un experimento sobre el desarrollo del cerebro en la infancia y adolescencia.
Investigadores escanearon los cerebros de niños y adolescentes a lo largo de varios años y observaron que el 100% de los niños y adolescentes estudiados, su volumen de la materia gris disminuía durante la adolescencia mientras que la materia blanca aumenta. Esto refleja el proceso de poda sináptica que mejora la eficiencia de las conexiones neuronales. Este desarrollo estructural se correlaciona con la mejora de funciones cognitivas como la memoria. En uno de los libros de pedagogía encontrados por la web, que fue escrito por Mariel Torres Lara, nos comenta cómo el trato hacia los niños puede mejorar su capacidad cognitiva o empeorarla. Nos comenta que los niños y niñas que reciben muy pocos cuidados durante la infancia tienden a bloquear o apagar sus emociones y actuar en formas que alejen a los demás. Sin embargo, los niños y niñas que reciben un cuidado responsable y cálido desarrollan muy fuertes destrezas sociales en el futuro. Nos comenta sobre investigaciones con ratas en las que se han encontrado que las madres regulan en los infantes los periodos de actividad y descanso, la temperatura del cuerpo y el apetito. Cuando se separó a la madre al infante por periodos de 24 horas, se produjeron cambios significativos en los niveles hormonales de los infantes, las palpitaciones del corazón, la presión sanguínea y algunos de los patrones del sueño y las respuestas a la estimulación. En los seres humanos se ha evidenciado que 141 niños y niñas prematuros que son tocados por sus madres ganan mayor peso, aumentan la circunferencia de sus cabezas y se desarrollan más rápidamente que los que no tienen contacto con sus madres. Por otro lado, en una sección llamada El cerebro y la emoción, una visión integradora de una revista de neurología, describe cómo las emociones están relacionadas con las estructuras cerebrales y cómo la activación de estas estructuras puede influir en la percepción y el procesamiento de la información. Pero ¿cómo es esto posible? El desarrollo del cerebro influye directamente en el desarrollo de funciones cognitivas superiores como la memoria, el aprendizaje, la percepción y el razonamiento. Las áreas del cerebro relacionadas con las emociones, como el sistema límbico, también se desarrollan a lo largo de la vida, afectando a nuestras habilidades emocionales y de autorregulación. Pasaré ahora a hablar sobre la memoria, siendo que es una parte muy importante para contestarnos nuestra pregunta. La memoria es un proceso del que ya hablamos anteriormente, llamado proceso de almacenamiento y recuperación de la información. La memoria se puede dividir en varios tipos. En estos podemos incluir la memoria sensorial, la capacidad de recordar detalles sensoriales como el sonido, el olor, el gusto, el tacto y la vista. Tenemos la memoria a corto plazo, que es la capacidad de recordar información por un corto periodo de tiempo. Generalmente son minutos o unas pocas horas. Tenemos la memoria a largo plazo, que es la capacidad de recordar información por periodos más prolongados. La memoria implícita, que es la capacidad de recordar habilidades y patrones de comportamiento aprendidos. Tenemos, por último, la memoria explícita, que es la capacidad de recordar recuerdos específicos y muy detallados. El cerebro almacena la información en diferentes partes del cerebro como la corteza cerebral, el tronco cerebral y el sistema límbico. La información se almacena en la memoria a través de la repetición y asociación. La recuperación de la información se logra mediante la activación de neuronas y las sinapsis que se han formado durante el procesamiento. Después de haber recopilado toda esta información sobre el cerebro, podemos responder nuestra pregunta inicial. El cerebro humano es capaz de almacenar una gran cantidad de información gracias a su estructura y función. La memoria es la que juega el papel más importante en el almacenamiento de datos, ya que la información se almacena en diferentes partes del cerebro y se puede consolidar mediante la repetición y asociación. Finalmente, concluimos que el cerebro es un sistema complejo y dinámico que se desarrolla y cambia a medida que crecemos y maduramos.
Está formado por neuronas que se conectan entre sí a través de sinapsis, permitiendo el procesamiento y almacenamiento de información de forma sencilla y dinámica. El cerebro es capaz de adaptarse y cambiar a la respuesta de la experiencia y el entorno, lo que le hace un sistema muy versátil y eficiente. El desarrollo del cerebro es un proceso prolongado que ocurre a lo largo de la vida. A medida que crecemos, nuestro cerebro se desarrolla y cambia, lo que afecta a nuestras funciones cerebrales y emociones. El cerebro es responsable de nuestras habilidades cognitivas, emocionales y motoras, y su desarrollo y maduración son fundamentales para nuestro crecimiento, desarrollo como seres humanos. El cerebro también es capaz de cambiar y adaptarse a medida que crecemos. El cerebro es el hogar de nuestra alma, donde se albergan nuestros pensamientos, sentimientos y recuerdos más preciados. Es el lugar donde nacen nuestras ideas, donde se forjan nuestros sueños y donde se reflejan nuestros miedos y esperanzas. Es el lugar donde nos conectamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es el lugar donde encontramos la paz. Muchas gracias por ver.